Boca Sucia presenta a autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Programa número 20 de Boca Sucia y llegamos al segmento literario en este programa dedicado al mundo de la universidad, los géneros y las sexualidades. Vamos a hablar de una novela muy exitosa de un autor muy exitoso, pero de otra parte del mundo, de la otra parte del mundo, justamente de Japón. Se trata del escritor Haruki Murakami, conocido por todos por Murakami, y también conocido por ser el eterno candidato, y hay que agregar perdedor, al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Todos los años se dice que es el fuerte candidato que lo va a ganar. No es así hasta el momento. Este escritor japonés que tiene 68 años y que escribió muchísimas novelas conocidas no solo en su país, sino en todo el mundo, traducidas sus novelas a todos los idiomas o prácticamente los idiomas más difundidos. Por supuesto, en Argentina se publican y se venden y se mencionan. Y ahora vamos a gran Boca Sucia, diría Dami, ¿no? Totalmente. Llegan voces desde voces mediterráneas, porque son de Córdoba. Nadia, muy atenta a nuestros comentarios. Y vamos a hablar entonces de la novela Tokyo Blues o Norwegian Blues, a partir de un tema musical, una novela en la que se habla mucho sobre música y se habla mucho sobre el mundo universitario. ¿Y de qué se trata la historia? Es la novela de un personaje narrado en primera persona por Watanabe, quien recuerda las épocas de su juventud, allá cuando estudiaba en la Universidad de Tokio en el año 68. Y bueno, la novela cuenta lo que él vivió del año 68 hasta el año 70. Un año muy revoltoso también para los hechos universitarios. Totalmente, ¿no? Por eso hablamos hablado de Francia en el 68 también, y bueno, todos estas movilizaciones estudiantiles que se dan a lo largo del mundo. Exactamente, me imagino, ¿no? En Tokio, ¿qué pasaba? En 1968 aparece esto del Mayo francés, ¿no? Esta revuelta que hay en París. También en 1968 otro gran movimiento estudiantil en México, ¿no? Y recordemos lo que fue la masacre de Tlatelolco, esta matanza de estudiantes, de intelectuales, bueno, obreros, profesionales que estaban no solamente de la Universidad Nacional de México, sino de otras instituciones. Ese mismo año 68, entonces, que ocurre esta matanza en México, este mismo año 68 del Mayo francés, es el mismo año 68 en los reclamos que hacían los estudiantes universitarios en Japón. Y en medio de esas revueltas es que tiene lugar la novela, que cuenta no solo esas situaciones, sino la vida de los personajes, estos jóvenes que se están iniciando en el mundo universitario, que se están iniciando en el mundo del amor, en el mundo de las relaciones, lo fuerte que es para algunos de ellos este mundo de situaciones. Una novela en la que aparece mucho también la muerte, ¿no? La muerte de los jóvenes, el suicidio es un gran tema en esa novela. Y esta novela Tokyo Blues, considerada como una gran novela juvenil. ¿Por qué? Porque es este relato de iniciación, digamos, estos relatos en los que un personaje atraviesa una serie de peripecias para convertirse en un adulto, en un hombre grande. De hecho, en una de las frases finales de la novela, este personaje es: me he hecho mayor, ¿no? Alguien que después de vivir esos 2 años en el mundo universitario llega a incorporar esas experiencias y a valorarlas como parte de su vida. No vamos a contar, por supuesto, el final de la novela, que es algo que habrá pasado ahí para que termine con esa reflexión, habitualmente no hacemos, ¿no? Que quede la expectativa y que quede las ganas de leer el libro. Lo que sí vamos a leer es un fragmento del comienzo de la novela, el capítulo 2, cuando se empieza a describir cómo es este mundo universitario, cómo era esto de las habitaciones de
estos muchachos. ¿Por qué? Porque aparece ahí una cuestión de las características o de los roles de género que se le asignaban, de las características que tenían los varones y las mujeres. Por eso me parecía interesante remarcar estas descripciones que aparecen casi al comienzo del capítulo, cuando el personaje llega a esas habitaciones. Algo que pasa mucho con los textos de Murakami, no sé si esa será una de las razones de su éxito, es que cuando uno lee los textos encuentra muchas situaciones con las que uno se puede identificar, ¿no? A veces pasa, a uno como lector le pasa eso leyendo literatura argentina o leyendo, claro, no sé, literatura española o literatura italiana, para los que tenemos ese tipo de descendencias en la familia. Pero que te pase algo así, que con encuentres un japonés. exactamente, que encuentres Claro. muchas situaciones familiares leyendo un libro escrito en Japón hace varias décadas. Wow, es algo llamativo, ¿no? Uno no parece que no le llamaran tanto la atención las diferencias, sino que le llaman la atención justamente las similitudes que Claro. tiene con nuestra propia cultura, nuestra propia vida. Incluso con lo que tiene que ver con los roles de género, decía. Exactamente. Y acá vamos a ver entonces la descripción de cómo eran estas habitaciones en ese campus universitario al que va a parar Watanabe, este personaje. Y nos dice Murakami en el capítulo 2 de Tokyo Blues: en las paredes de yeso, pin-ups de Heibon Panchi, que busqué y es una especie de Playboy, una revista japonesa, digamos, del Panchi, o pósters arrancados de alguna parte, de películas porno. En una de las paredes habían pegado, en broma, la fotografía de 2 cerdos copulando. Pero esa era una excepción, pues lo que colgaba de la mayoría de las paredes eran fotos de mujeres desnudas y de jóvenes cantantes y actrices. Encima de la mesa se alineaban manuales, diccionarios y novelas. Al ser habitaciones masculinas, solían estar muy sucias. En el fondo de las papeleras había pegadas pieles de mandarinas enmohecidas, y las latas vacías, que hacían las veces de ceniceros, estaban atiborradas hasta una altura de unos 10 centímetros de colillas que, cuando humeaban, apagábamos echándoles café o cerveza, por lo que despedían un olor asfixiante y agrio. Todos los utensilios de cocina estaban ennegrecidos y tenían pegados restos de comida de dudosa procedencia, y el suelo estaba sembrado de envoltorios de celofán de ramen instantáneo, botellas de cerveza vacías, tapas, un poco de todo. A nadie se le ocurría tomar una escoba, barrer la porquería, recogerla con la pala y tirarla a la papelera. Las ráfagas de aire levantaban nubes de polvo del suelo. Todas las habitaciones despedían un hedor nauseabundo, distinto en cada habitación, aunque los componentes eran exactamente los mismos: sudor, olor corporal y basura. Todos arrojábamos la ropa debajo de la cama, y como a nadie se le ocurría airear los futones a menudo, estos estaban completamente empapados en sudor y apestaban sin remedio. Que un caos de tal magnitud no originara una epidemia letal es algo que aún hoy sigue extrañándome. Mi habitación, por el contrario, estaba limpia como una patena. No había ni una mota de polvo en el suelo, ni vaho que empañara el cristal de las ventanas. Los futones se tendían al sol una vez por semana, los lápices estaban colocados dentro de su bote, las cortinas se lavaban cada mes. Y es que mi compañero de habitación era patológicamente limpio. En una ocasión les conté a los chicos de las otras habitaciones: el tío incluso lava las cortinas. Pero no me creyeron. Nadie sabía que las cortinas tuvieran que lavarse de vez en cuando. Todos pensaban que era algo que siempre había colgado de las ventanas. Es una normal, decían. Y así nos cuenta Murakami cómo eran estas habitaciones del campus universitario allá por el Japón de 1968, y cómo era esta convivencia entre los varones en ese campo, estas características, ¿no?, del adolescente que no se baña, que no se preocupa por la limpieza, característica que el personaje, 20 años después, cuando nos relata esto, plantea que ya superó, digamos, que ya había, claro, que ya se bañaba todos los días y qué pasó en el ordenaba, ¿no? Entonces, me Perdón, parecía me intriga interesante saber qué pasó en el medio con esto de que termina diciendo con esto, me dice, hombre, después de este comienzo tan descriptivo y con
con esta descripción bastante como sensorial que nos hace del mundo Totalmente. de Y los cómo, varones universitarios, ¿no? y Del 68. esta consideración de este chico, digamos, el limpio, ¿no? Al que le llamaban anormal, al que el narrador decía patológicamente limpio, ¿no? Claro. No dice patológicamente sucios o desordenados de los otros, ¿no? Eso también estaba así como interesante para remarcar. Entonces, como para ir cerrando, decíamos esto de, bueno, en un año 68 en el que hubo muchas revueltas estudiantiles en distintas partes del mundo, conocemos esta novela, la novela más juvenil, o la novela juvenil de Murakami, este escritor que tal vez en algún momento de su vida en los años siguientes gane el premio Nobel de literatura. Esperemos.